Bueno, hace 2 días saltaba el escándalo en Almería con la colocación en algunas marquesinas de autobuses de un cartel absolutamente infame donde se ve la foto de un niño como de 10 años y un texto que decía: si no dice sí, no es sexo, sino agresión sexual. Con lo cual, claro, el cartel a la inversa lo que está diciendo es que si un niño de 10 años dice sí, entonces sí es sexo y te puedes acostar con él, porque no es agresión sexual. O sea, un blanqueamiento de la pederastia, pero directo, en el mismo sentido de las infames palabras de hace algún tiempo de Irene Montero. Que eso lo hagan pues los de la izquierda depravada podemoide, pues casi entra dentro de su naturaleza, como con el escorpión. Pero que eso lo haga un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, pues evidentemente causó mucho mayor escándalo. Automáticamente pues las redes ardieron diciendo que narices era eso, y se vio obligado el ayuntamiento a pedir disculpas, decir que era un error, pero el caso es que nadie nos ha dicho quién cometió el error y nadie nos ha dicho a quién se va a cesar como responsable de ese error. Y ahora mismo en el Ayuntamiento de Almería, pues Vox, que es quien destapó el tema, está pidiendo la dimisión de la concejala, la dimisión o cese de la concejala de Igualdad, y a eso se ha sumado, con todo el morro del mundo, el Partido Socialista. Y ahora resulta que desde la izquierda están atacando a la alcaldesa de Almería, cuando se trata de una campaña que era conjunta entre el Ayuntamiento de Almería y el Ministerio de Igualdad. Por tanto, han tenido que supervisarlo ambos organismos, y además financiada dentro de esa cosa que se llama Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ya vemos que para lo que se utiliza es para hacer ingeniería social en algunas cosas tremendamente dañinas, como por ejemplo el borrado de las mujeres, como por ejemplo la promoción de la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos momentos, pues yo no sé, pero vamos, creo, es mi opinión personal, o se cesa a la concejala de Igualdad, o se identifica al responsable, a lo mejor un subalterno del error, y se le cesa. O si no, quien se tendría que ir a su casa es la de la alcaldesa popular del Ayuntamiento de Almería, por dos razones. Primero, por hacer una campaña de promoción de la pederastia, que es lo que era ese cartel. Segundo, por boba, porque encima de hacerle el trabajo sucio a la izquierda más siniestra, luego encima se lo pone en bandeja para que la propia izquierda ahora diga: ¡ah, qué cartel infame, que dimita a la alcaldesa! O sea, hace falta ser tonto, pero tonto con balcones a la calle, para dedicarte a hacer el juego a lo peor de la izquierda, y para que encima luego se desmarquen de ti y te dejen a los pies de los caballos. Es que... Yo creo, don Luis, que está usted de un generoso esta mañana con el ibérico, pero se ha quedado usted corto. Yo no quiero que solo cesen a la concejal, que sea responsable de que en las marquesinas de los autobuses de Almería se haya colocado este infame cartel. Yo es que quiero que se cesen y que esas políticas no se apliquen ni en Almería ni en Andalucía. Y esto es el gobierno de España, las políticas heredadas de la señora Irene Montero, que aplica los gobiernos municipales y el gobierno autonómico en este caso concreto. Y no solo es algo municipal, también es algo autonómico. Esta campaña no solo va reflejada en una parada de un autobús, va también reflejada dentro de los colegios en Andalucía, en charlas a los niños andaluces. Y desde edades tempranas le están inoculando esto que nosotros ahora reprobamos porque hemos conocido, en el sentido de lo que te decía anteriormente del tema del cartel. Lo que tienen que hacer es cesar ese tipo de políticas y examinar con carácter previo lo que se le van a decir a los niños. Pero ni la administración andaluza autonómica ni la administración municipal, en este caso del Ayuntamiento de Almería, son conscientes de lo que están haciendo, y desde luego habría que cesarlo, no solo por la aplicación de esas políticas, sino también por su incapacidad de controlar lo que está sucediendo en sus municipios y en sus colegios, en este caso que decía de la administración andaluza. Además, yo creo que es buen momento, creo que debería ser un momento para plantear, no digo el debate, sino para exponer a la luz pública determinados mensajes de determinadas políticas de género. Es decir, vamos a ver, los menores no tienen capacidad de aceptación de relaciones sexuales con adultos. Esto es así. Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho allá por el siglo XIX, y fíjate que ese Código Penal tenía cosas que había que modificar, cosas muy serias,
pero esas cosas estaban claras. Es decir, cualquier relación sexual con un niño por encima de los 12 años era una violación, y cualquier relación sexual con un niño por debajo de los 16 años, estábamos hablando de otra época, cualquier relación sexual de un mayor con un menor de 16 años era lo que se llamaba estupro. Que es un abuso de menores. Era una graduación, digamos, era una graduación de la gravedad, pero lo que estaba diciendo es los menores no son libres, no tienen suficiente capacidad de juicio para decidir tener relaciones sexuales con mayores, con todas las excepciones que pueda. Bien, entonces yo creo que la torpeza, de verdad, la torpeza del Partido Popular, o no sé si es que sea torpeza, le va a llevar a tragarse la responsabilidad de una política que no es suya o no es exclusivamente suya. Pero a mí lo que me preocupa en este momento es exponerlo. Es decir, cuando se dice, uy, es que la izquierda está promocionando la pederastia, parece que es que estamos diciendo que alguien que está diciendo cosas como no sé cómo decirte, como los viejecitos en los cómics de Mafalda. No, hay una ideología que promueve la pederastia. Hay una ideología que promueve que los menores, que los niños tengan relaciones sexuales entre ellos y hay y con mayores. Hay una ideología que habla de esto. Y esa ideología está muy, digamos, personificada por un podemismo, por un irenemonterismo, ¿no? por unos mensajes que promueven el sexo en los menores desde muy, muy, muy pequeños, y lo hacen en campañas organizadas en la escuela, y eso a mí tampoco me lo tiene que contar nadie, ¿verdad? Y eso es lo que hay que afrontar. Eso es lo que hay que afrontar. Supuesto, hay que oponerse a eso. No solo eso, pero hay que... Pero es que el Partido Popular ha comprado el marco ese. Pues hay que... Pues y eso cada vez que le llegan recursos, ya no me voy a referir a esta campaña o a las campañas relacionadas con el género. El Partido Popular no discute, aplica. Y lo ha aplicado en este caso concreto en el Ayuntamiento de Almería, y lo está aplicando en los colegios de Andalucía. No es capaz de discutir, no es capaz de confrontar. Ellos asumen el marco ideológico de la izquierda, o de la muy izquierda en este caso concreto, y eso es lo que está sucediendo. Y no son capaces ni siquiera de decir esto está mal. Cuando se les pilla con el cartel, lo que dicen, no, ha sido un error. No, que no ha sido un error. Esto pasa por muchas manos y pasa el examen de muchos técnicos, y a los colegios van empresas profesionales a darles esta charla a los niños. Esto no es un error. Esto es lo que viene detrás de esta política. Y el Partido Popular la ha comprado, y después se escandaliza cuando uno denuncia y rechaza lo que están haciendo. A ver, cuando se hacen este tipo de campañas en los ayuntamientos, todo esto evidentemente lleva aparejado un coste, y esos costes son vehiculados a través o bien de contrato de adjudicación directa, en el caso de que sea una cantidad pequeña, o si no, que supongo que debe ser este caso, porque yo creo que el coste de estas campañas en marquesinas de autobuses debe ser bastante elevado, pasan por un proceso de licitación. Es decir, no es solamente la concejal de turno que se reúna con el diseñador de turno y que le diga, ¡ay, qué bonito! Pues mire, me contaba ayer una persona que me dirigía una revista donde en cierta ocasión tuvieron que poner un anuncio que estaba patrocinado, entre otros, por no sé qué ministerio. Bueno, dice que fue un calvario, o sea que desde el ministerio tenías que enviar el anuncio. Claro. Te hacían las modificaciones, volvías a enviarlo. No, aquí el logo del ministerio está a 5 micrómetros desplazado, tiene usted que ponerlo del tamaño que no sé qué, y me lo vuelve a enviar. O sea, vamos, no sale un anuncio con el logo de un ministerio, y supongo yo que con el logo del Ayuntamiento de Almería, sin que haya pasado por todos. Por ejemplo, por los asesores políticos, para ver que no haya ningún mensaje que se pueda malinterpretar. Y por las comisiones respectivas, es decir, este tipo de campañas normalmente se da cuenta en la comisión, supongo en este caso sería de igualdad o de lo que fuera, donde están representados todas las fuerzas políticas del ayuntamiento. Entonces, aquí, si ha pasado hasta el final sin que haya habido, digamos, un lío por este tema, es porque hay gente que le ha parecido bien, que ya está de acuerdo con ese mensaje, que pa'lante, y B, gente que a lo mejor no le parecía bien, pero que ha tenido una cobardía moral absoluta y no ha sido capaz de plantar cara y decir, oye, por aquí no, y lo voy a denunciar aquí. Yo ignoro lo que ha pasado en esas comisiones. No lo sé. Pero si la campaña ha tirado para adelante sin que hubiera ningún escandalazo previo, es porque no se ha dicho absolutamente nada. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Es decir, no es un error,
porque pasa por demasiadas manos como para que podamos decir un error es una rata. Que en lugar de poner viva la vida con V la pongan con B. Eso es una rata y mira, pues eso sí que puedes decir, es un error. Pero es que esta campaña ha tenido que tener un coste elevadísimo. Ahora se va a retirar. ¿Qué va a pasar con ese coste? ¿Quién lo va a asumir? Eso para empezar. La Segundo, concejal de su claro, bolsillo, o seguro. sea, ¿por qué no nadie en todo ese enorme proceso ha dicho nada? Porque si no llegan a arder las redes, como habéis dicho, Hombre, si no llegan a arder las redes, Bueno, esta campaña quien tira. lo ha denunciado ha sido Vox. Claro. Sí. Pero si no llegan a arder, yo no sé la representación, si tenéis representación en el ayuntamiento. Sí, tenemos 3 concejales en el Ayuntamiento de Almería y ¿Fueron ellos los que dieron? sí, han sido ellos y a través de nuestra diputada nacional aquí en el Congreso, de Rocío de Mer, también mi compañera Mercedes Rodríguez, que es diputada autonómica y portavoz de la Comisión de Educación, han ido contando y narrando lo que ha ido sucediendo desde que ponen el cartel en la marquesina y después las actuaciones que han venido desarrollando ellos. Y luego, perdón, por favor. No. Y yo quisiera poner el acento en esto, de que el Partido Popular compra el mensaje, el Ayuntamiento de Almería, gobernado por el Partido Popular, o no está pendiente o lo tienen tan inoculado y asimilado ellos que no son capaces de ver la gravedad de lo que están haciendo. Es que no sé qué es lo que me preocupa más. Claro. Si que lo hagan conscientemente o que ni siquiera sean capaces de darse cuenta viendo ese cartel de que es una infamia. Pero es Yo que es creo una más infamia. bien un tema de cobardía, más que de que asuman el mensaje. Yo creo que más bien lo que no se han atrevido es... Es que estamos ya el segundo pasa- episodio similar, porque hace ¿no? pocos meses tuvimos lo del episodio ese vergonzoso de una comparsa de niñas Bueno. en Torrevieja, ayuntamiento también gobernado por el PP, vestidas con ligueros, y yo ya tantos errores acumulados me empiezan a preocupar. Entonces, permítame que lo pregunte claramente. ¿Hay alguien dentro del Partido Popular a algún nivel promoviendo la pederastia? ¿Hay alguien dentro del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería al que le molan esas cosas? ¿Le pone cachondo el tema o algo así? ¿Hay alguien que tenga miedo a denunciarlo? ¿Y por qué? Dentro del Partido Popular. Claro. Y ¿por qué? una pregunta. Ha anunciado, creo recordar que ha anunciado el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo se llama el Ministerio de Igualdad? Y así, Igualdad. Se sigue algo llamando así, de Igualdad. sí. No, bueno, tiene Se varias... llama, pues, bueno. Ministerio de no sé qué, Ha igualdad. anunciado el Ministerio de Igualdad que retira los fondos de política de género al Ayuntamiento de Almería. Mi pregunta es, ¿los retira ¡Aleluya! por haber... Sí, pero mi pregunta es, ¿los retira por haber puesto el anuncio o los retira por haberlo retirado? Exactamente. Excelente pregunta, sí señor. Claro, pero lo que quiero decir, y solo quiero decir una cosa, claro, ya peinamos canas, yo alguna, lo importante de las políticas, bueno, esto es matizable, pero las políticas se miden o se deben medir por el resultado, no por la intención, porque la intención pública de todos es el bien común y salvar el planeta Eso y es todas lo estas cosas. virtuoso. Bien. Entonces, claro, hace muchos años, cuando se empezó a hacer campañas sobre preservativos, es que había muchos que decíamos lo mismo siempre. No, si fomentar la precaución en las relaciones sexuales es bueno, o sea, es decir, el decir, hay que ser consciente, pero fomentar, que es lo que se hacía en gran parte, las relaciones sexuales desde muy jóvenes, es decir, cuando tú lo que estás haciendo es campañas para que los jóvenes tengan más relaciones sexuales, lo digas abiertamente o no, para decir que es normal que un chico de 15 años se encuentre en una discoteca o en un campo con una chica, o al revés, y nada más encontrarse con ella, se tenga relaciones sexuales. Cuando tú fomentas eso, aumentas los embarazos adolescentes. Y eso fue lo que pasó, que tú fomentabas no los preservativos, sino las relaciones sexuales, y el número de embarazos en la adolescencia aumentaba incesantemente. Bueno, pues estas cosas hay que verlas. Tú puedes proteger a la infancia, tú puedes proteger la libertad de los niños, pero lo que no puedes es fomentar las relaciones sexuales en los niños. Los niños no tienen relaciones sexuales seguras, los niños no tienen capacidad de aceptación de relaciones sexuales. Y la educación, y con el pretexto de la educación sexual, no puedes sexualizar a los niños. Sexualizar a los niños y meter una política que fomente las relaciones sexuales entre niños y la pederastia. Es que decías tú que las políticas, virtuosamente hablando, Sí. deberían de ser juzgadas por sus efectos. Claro. Eso no suele ser lo habitual. Sí. Cuando yo recuerdo una campaña que se llevó a cabo en muchos municipios, entre ellos en el que yo estaba entonces, en Lérida, que consistía en pintar pasos de peatones de colorines, de arcoíris,
bancos de arcoíris y todas esas cosas para visibilizar que no se podía agredir al colectivo homosexual, etcétera, etcétera. Yo fui muy crítica con eso, porque para lo único para lo que sirven estos bancos es para que se sienten en ellos cuando ya te han pegado, te han agredido y te han hecho de todo simplemente por ser homosexual, porque no previene ni una sola agresión, ni una. Pero ¿qué pasa? Que parece que haces algo. Es decir, te gastas una cantidad ingente de fondos públicos que se detraen de otros asuntos más importantes para pintar bancos, farolas y tal, poner puntos lilas, poner en las entradas de los municipios municipio alineado contra la violencia machista, con lo cual todos los machistas salen corriendo de tal, Sí. y estas fiestas están libres de comportamientos vejatorios hacia diferentes sexualidades y demás. Eso no impide absolutamente para nada el que se produzcan las agresiones, el que se produzcan los comportamientos, en fin. Pero hay una cantidad ingente de personas que viven muy, pero que muy bien, Claro, esta es la gracias a historia. estar metidos en estos chiringos y hacer estas campañas. Es decir, cuando haces estas campañas, lo que decíamos antes de las marquesinas, hombre, es que eso pasa por una empresa de diseño, por un fotógrafo, por un maquetador, pasa por la imprenta que hace el tema, pasa por la empresa que coloca los carteles en la marquesina, pasa por la empresa que alquila las marquesinas y que se forra con ello. Entonces, Pasa por los 19 asesores a dedo que tiene el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería y que nos cuestan a todos los españoles 1 millón de euros solo en 19 sueldos. asesores tiene. 19. El grupo municipal. 19. ¿Cuántos incluyendo concejales tiene? jefe de gabinete de no sé qué. ¿Puedo preguntarlo? Pues no sé cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Almería, pero vamos, 1 millón de euros en sueldos cuestan los 19 asesores y ninguno ha sido capaz de ver ese cartel y sentir repugnancia. A lo mejor tiene 14 diputados, 14 concejales. 14 Puede concejales. ser que imagino que será un ayuntamiento de 27 concejales y si tiene mayoría suficiente pues serán 14. Pero no te puedo decir el dato concreto. En cualquier caso, que el Ayuntamiento de Almería y los colegios en Andalucía, porque yo quisiera extender que la campaña no es solo municipal, la campaña es municipal y autonómica. Y las noticias que nos llegan de colegios en Andalucía es de estos talleres. En el colegio no ponen el cartel de la marquesina, pero hay talleres que responden a esto. Y ahí participa también la dirección del centro, los tutores de los niños, y es que son niños de 10 o 11 años. Y están recibiendo una educación que yo creo que no es la que se merecen, y sobre todo en una tierra en Andalucía que cuando examinan lo que es la calidad de la educación, y esto no es por culpa nunca de los docentes, pues Andalucía siempre está en las partes más bajas, en los niveles más bajos educativos. Y a nuestros hijos, en horario escolar, sin el conocimiento de los padres, porque esta es otra cuestión también, pues participan en estos talleres. Y te llegan cartas de los padres y te cuentan lo que está sucediendo allí. Y esto es la administración municipal del Partido Popular, la administración autonómica del Partido Popular. Y yo no puedo entender que esto sea un error puntual, porque si el error puntual pasa en todas las administraciones, ya me da que es que lo tienen inoculado y que además, que no es error, sino designio. Y además el resumen es que el mensaje progre es para combatir los abusos y las violaciones. No hay que, como dicen, penalizar, no hay que utilizar solo las herramientas penales, sino que lo importante es la educación. Bueno, No hay que usar la justicia punitiva. La política punitiva y tal. Bueno, y entonces, conclusión, que lo que hacen es disminuir las penas para los violadores y abusadores, cosa que ha hecho el gobierno de Sánchez y Podemos, pero lo ha hecho el gobierno de Sánchez, ha promovido ese cambio de ley, y educar en la promoción de las relaciones sexuales de niños y con desconocimiento de los padres. Pero si te fijas, hay un patrón, saliéndonos ya del tema del anuncio y de esa promoción descarada de la sexualización a todos los niveles, desde la más tierna infancia hasta, en fin. Hay un patrón que se repite cuando gobiernan los partidos de izquierdas y todo eso, que consiste en que el delito que a ellos no les parece especialmente grave debe de ser combativo no con la justicia punitiva y todas esas cosas, sino con indultos, amnistías, educación, concordia, convivencia, etcétera.
en el pensamiento mágico de que si tú, bueno, pues eres una buena persona con ellos, entonces ellos van a ser una buena persona contigo y no van a volver a cometer el delito, lo cual, insisto, es de un pensamiento mágico rayano en lo suicida, y lo estamos viendo con lo que ha pasado en Cataluña, lo llevamos viendo desde hace muchísimos años en País Vasco y en Navarra, y al final, yo siento decirlo, pero lo que no veo es esa fuerza opositora que sea capaz de estar manejando el relato y manejando los medios y manejando el tema, porque es que no lo hace, insisto, yo me voy a mi tierruca y yo los análisis que estoy viendo es que me parecen demoledores de no, es que se ha acabado el procés. Y luego dentro de poco sacarán, para compensar, algún informe sobre abusos en la Iglesia Católica, etcétera. Por supuesto. Pero y nadie es capaz, ni siquiera, por cierto, algunos príncipes de la Iglesia Católica, y nadie es capaz de decir las cosas como son. Los abusos a los niños se producen allá donde se trata con niños. Claro. Y por lo tanto, los abusos en los niños que hay que prevenir y que hay que castigar durísimamente, se producen en primer término y por encima de todo en la familia, por supuesto. Y eso es lo que hay que prevenir. En segundo término, en relaciones similares a la familia. Similares quiere decir el vecino de tanta confianza que pasa por casa, etcétera. En tercer término, por los colegios. Claro. Por los colegios, claro, ¿dónde hay abusos de niños? En donde hay niños solos con profesores. Y nadie dice que es que los colegios son centros del mal. En centros deportivos, en asociaciones de scouts, etcétera, y proporcionalmente por el número de niños que tratan, el lugar donde menos abusos sexuales se producen son las asociaciones y grupos de la Iglesia Católica. El que menor, lo cual no deja de ser gravísimo. Bueno, de hecho, hay un informe bastante revelador acerca de este tema, que lo dejaba. Bueno, el teléfono ANAR, por ejemplo, la entidad ANAR, por ejemplo, tiene unos estudios en esos, pero lo que quiero decir es que parece que es que cuando criticamos estas políticas es que nos importa un pito el abuso de niños. No, al revés, es que las políticas de sexualización de niños, las políticas de reducción de penas, que las penas tienen, por supuesto, un efecto pedagógico importantísimo, que quien no lo entiende, lo siento por ello. Estas políticas lo que están haciendo es dejar indefensos a los niños, cada vez más. Y por eso, yo también, ya me habéis convencido, no es un error lo del Ayuntamiento de Almería. Tienen que caer cabezas inmediatamente. Es una cosa gravísima, porque está fomentando algo que está pasando, algo tan grave como el abuso sexual a niños. Sí, pero fíjate que es que yo quisiera poner el acento, es que ni se discute. O sea, no se discute la política, que no se discute el mensaje. Viene por el gobierno de España, y ellos lo que te dicen es que lo tienen que aplicar. Por eso, perdón que te interrumpa, por eso yo decía antes, a lo mejor es un buen momento para poner a la izquierda o a las políticas de género frente a sus contradicciones. ¿Ustedes defienden que los niños tengan relaciones sexuales con aceptación? ¿Ustedes defienden esto? Sí, lo defendió Montero. Lo dicen abiertamente, pero no solo. Ayer en el Parlamento de Andalucía lo decían sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza. Es que lo dicen. O sea, ellos tienen claro cuáles son su idea, cuáles son sus políticas. El problema es que en vez de combatirlas, quienes se encuentran, digamos, dirigiendo esas administraciones, lo dan por hecho y no lo discuten. Y el ejemplo de lo del Ayuntamiento de Almería es sintomático. O sea, es que si no lo denuncias, ahí se queda. Y es inadmisible, inaceptable. Bueno, lo que dice usted, que detrás de esos anuncios hay campañas escolares y hay campañas en los colegios de Andalucía. Es que te lo trasladan los padres, y además te trasladan el contenido de los talleres. Y te dice, está el director del centro, entra y sale, la tutora se queda, viene el psicólogo. Es que te lo cuentan. Y te cuentan lo que les dicen esos psicólogos a los niños de 10 y 11 años. Es que eso está pasando en los colegios de Andalucía. Y los padres te lo trasladan. Y después los hijos, bueno, pues se lo cuentan a los padres se horrorizan. Oiga, pues, la autorización, ¿dónde está? Yo creo que está empezando a ser necesario que determinada gente empiece a ir a la cárcel por sí, corrupción de menores. Es muy grave, es muy grave.